Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en los diferentes países. Hoy, viernes 21 de agosto de este año 2026, un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Ranchería, en la congregación que pastorea el reverendo Ricardo Burgos. Para esta ocasión, buscamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, verso 46 en adelante, donde nos dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y dibuja una estrella de David ahí a la derecha y escribe hacia arriba, a la izquierda, hacia arriba: el último, el Benjamín de los ángeles profeta. El último, el Benjamín de los ángeles profetas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El último mensajero que estaría en este planeta Tierra, en donde Dios estaría cumpliendo su venida, ese viene a ser el Benjamín de los profetas. Ese es el último de los profetas que Dios enviaría a la Tierra, y con ese sella su programa en este planeta Tierra, y es un mensajero dispensacional. Ahora vean que al final del reino de los gentiles fue prometido que estaría en medio de la humanidad ese ministerio mesiánico, y ese ministerio tendría una gran carpa catedral, la cual lo deseó el reverendo William Branham que se cumpliera en su tiempo, porque él sabía que Dios estaba operando el ministerio de Elías, pero en su cuarta manifestación, y él quiso cumplir esa visión en su tiempo, porque el mensajero que cumpliera esa promesa, ese sería el mensajero que Dios luego lo sentaría en el trono de David, en esa restauración del reino de David. Ese sería el mensajero con el cual Dios estaría tomando los dos palos en su mano, o sea, esas 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur, y por consiguiente estaría así restaurando el reino y trono de David. Ahora vean que la visión de la carpa no se cumplió ni en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima edad. No se cumplió en ese tiempo. Miren en este mensaje Dios confirmando la obra de nuestras manos, predicado el sábado 14 de septiembre del 2014 en Bogotá, Colombia. Sábado 20 de septiembre del 2014 en Bogotá, Cundinamarca, Colombia, dice: la visión de la carpa no se cumplió en la séptima edad, aunque el mensajero de esa edad trató de hacerla una realidad, de que Dios la confirmara en ese tiempo, pero no era para esa edad. Dios le mostró a él lo que iba a hacer más adelante. Por eso no era él el que construyó esa gran carpa catedral que él vio. Cuando él fue llevado allá, ya estaba hecha. No era su tabernáculo, no era su carpa. Por lo tanto, tenía que ser de otro, y ahí se cumplirá la tercera etapa. Si tenía que ser de otro, y en el tiempo del reverendo William Branham él trató de cumplirla, pues tiene que ser un mensajero que esté vivo, el cual lleve a cabo esa obra.
todo es sencillo de comprender, pero vean, el velo de carne es lo que hace que tropiecen las personas. Ahora, si él no pudo llevar a cabo ni cumplirla, él dijo, falta una cosa todavía que no ha sucedido. Y es ese lugar, ese cuartito que yo tendré que entrar y estar orando por los enfermos. Eso no ha sucedido que yo sepa, dice. O sea, el cumplimiento de la visión de la carpa. Pero eso se tiene que cumplir porque fue una visión que le fue mostrada a él y estaba ya en función. Por lo tanto, tiene que haber una gran carpa, tiene que haber un mensajero, tiene que haber un pueblo que esté cumpliendo esa promesa, esa visión. Ahora sigue diciendo, y el reverendo William Branham dice que la tercera etapa está en un idioma desconocido para él y que los truenos hablaron en un idioma desconocido. Ahora, si era un idioma desconocido, ese idioma es el español, porque él ha hablado en diferentes idiomas de edad en edad. En Norteamérica habló el inglés y vean, faltaba cumplir el idioma español. Ahora, más adelantito en este mismo mensaje, él nos lee allí la página 466 del libro de los sellos y vamos allí a ir leyendo mientras él va leyendo y vamos también viendo lo que está escrito. Ahora dice, comienza a leer en ese párrafo del centro que es grande, como a mitad, un poquito más arriba de la mitad de ese párrafo, él dice, o sea, va a leer ahora de la 466, cuando vinieron los 7 ángeles para tocar sus trompetas, entonces hubo un trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Ahora aquí dice, vamos a ver aquí en este libro y en el otro de este libro, aquí encima escribe Apocalipsis 11 del 1 al 19, donde dice hubo una trompeta. Ahí en hubo una trompeta escribe Apocalipsis 11 del 1 al 19. Vamos a ir para ir viendo lo que él escribió. Ahora sigue diciendo, pero aquí tenemos 7 truenos, uno tras otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número perfecto. Ahí a la izquierda escribe Apocalipsis 11, verso 15. 7 truenos, uno tras otro, sonaron así rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero sin que se entendiera. Y encima de entender escribe en otro idioma. Y escribe a la izquierda 7 truenos y una estrella de David. Luego, los cielos no pudieron escribir porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de reposo. Y escribe a la derecha hacia arriba, Ruth, reposando. Luego sigue diciendo, ahora él brinca ahí al próximo párrafo, donde dice, 7 es número perfecto de Dios. Y hubo estos 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten, pues, que en ese tiempo Juan comenzó a escribir y le fue dicho, no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo podía escribir. Los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo cual dijo Jesús que ni los ángeles en el cielo lo conocían. Y ahí dibuja una piedra angular a la derecha y las edades en la 467 y una flecha
donde está esa primera oración, sale de esa oración hacia la piedra angular. Ahora dice el doctor William Soto, ¿y qué es lo que los ángeles en el cielo ni conocían? La segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que no conocían ellos? ¿Cómo era que Dios iba a cumplir su venida? O sea, en palabras más claras, ellos no sabían en qué velo de carne Él en su venida se iba a manifestar. Ellos no conocían qué instrumento era el que Dios, de los redimidos, de sus hijos, Dios iba a manifestarse. En cuál de los nacidos de nuevo Dios iba a cumplir su venida. Ellos no sabían en quién, porque el misterio del séptimo sello y lo que causa silencio en la apertura es que allí, si se llega a hablar lo que era el séptimo sello, entonces el diablo iba a imitar, porque iba a ver cómo era que Dios iba a cumplirlo y en quién, y entonces iba a decir, pues entonces yo levanto también a alguien de en medio de la iglesia y hago lo mismo, ¿ve? Porque es imitable, es algo del común del pueblo. Y aunque han habido y están algunos imitando, pero vean, si no tienen los ministerios de Moisés y Elías, caen en el falso ungido. Serían falsos ungidos, falsos profetas, en donde el diablo los engaña y pueden llevarse mucho pueblo al error. Porque si hay un verdadero, pues si hay unos falsos, pues tiene que haber un verdadero. Si hay un billete falso, pues hay uno verdadero. Por lo tanto, entre todos los falsos que hay un verdadero. Y ese es el que tiene el ministerio bajo carpa y tiene la carpa. Construyó la carpa, estuvo con el pueblo allí. Vean, desde el principio y todavía sigue ahí. Porque es el mensajero vivo que está en medio de la iglesia. Ahora sigue diciendo. Dice en la página 467, ahora pasa a la 467, aquí donde comienza diciendo, pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Eso es a mitad de página, en ese párrafo que empieza, recuerden, Satanás tratará de personificar, él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia, así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo, pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Ahí empieza a leer ahí donde dice, él tratará de, en esa oración, dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. ¿Ve? Tratará de ¿qué? De personificar en la edad de la piedra angular. Ahora sigue leyendo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Y dice, que el enemigo no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores, y así será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. No hay forma de que el falso profeta, los falsos ungidos conozcan cómo es el cumplimiento de la tercera etapa y su desarrollo y sus etapas. ¿Por qué? Porque él lo tendrá siempre en su seno, o sea, en su alma, en su corazón. Y está sellado allí con el Espíritu Santo. No habrá nadie que sepa cómo es que está funcionando la tercera etapa. Solamente se van a ir viendo las fases siendo cumplidas, siendo materializadas. Y lo primero que se ha estado viendo es esa revelación de los truenos, lo cual contiene la fe de rapto. Y los escogidos de Dios, por supuesto, siendo llamados y juntados a esa edad de piedra angular, a esa dispensación de reino. Y ahí Él se revela a sus hijos. Se da a conocer quién es el cumplimiento de esa promesa. Lo que en el cielo fue un silencio, en la tierra entonces es abierto y dado a conocer a los escogidos de Dios, porque eso es lo que le daría la fe de rapto. Ahora sigue diciendo, acerca de esto no habrá copiadores, está leyendo, y así será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa. Y ahí a la
derecha dibuja una piedra angular y la flecha de esa oración hacia la piedra angular. Esta es la tercera etapa y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. Cuando usted ve que no lo comprenden, no lo entienden y más bien lo combaten, ya usted sabe de qué grupo son. Vean, aquí dice que el diablo no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso. Gloria a Dios en las alturas. Yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva, después de haber visto. Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no falta mucho. Y ahí a la izquierda hacia arriba escribe lo que vio el profeta. Sigue diciendo, tengo escrito aquí, si cuando esto sucede, ustedes pudieran ver mi libreta, párate, no prosigas. Y dice el doctor William Soto, algo hay en la libreta con relación a la tercera etapa, a la libreta de notas del reverendo William Branham. Ahora, la página 471, ahora va a pasar a 471, del libro de los sellos en español, y ahí va a leer esa página 471. En eso la voz me dijo, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. O sea, vean cuando él trató de colocar ese cordón, ese gavete por el agujero del zapatito, pero él vio que el ángel lo corrigió y le dijo, estás colocando la punta incorrecta. Ahora ese zapatito representa los de la Odisea, los de la edad séptima. Ahora él allí les dice, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. ¿Ve? O sea, que no podía él quedarse con ese grupo, sino que tenía que subir más arriba. Porque miren ahí mismo, le dice el ángel. Ahora sigue leyendo el doctor William Soto. En eso la voz me dijo, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado, donde había una reunión, y parecía una carpa, una especie de catedral. Yo miré, y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba, y se fue a posar sobre la carpa, y me dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, ahora dice él, esto fue cuando recibió la espada en la mano. En la página anterior, 470, habla de la espada que le cayó en la mano, pero estamos aquí leyendo la 471 de esta versión en español. Dice, ahora antes de seguir, ahí en el párrafo anterior, abajo dice, la voz del trono a otro más arriba. Dibuja una piedra angular ahí también. La voz del trono y escribe a otro más arriba, o sea, habló a otro más arriba y dibuja una piedrita angular. Y donde dice, y en esa luz que ustedes ven sobre la fotografía, ahí encima de, y en esa luz escribe pilar de fuego. Y a la derecha dibuja una piedra angular y las edades. Entonces donde dice, y esa luz que ustedes ven, ahí una flecha hacia la piedra angular. Y abajo donde dice, más arriba de donde yo estaba, hay una flecha hacia la séptima edad. O sea, él estaba en la séptima edad. Y esa voz vino de arriba. Ahora en este otro libro, ahí escribe a la derecha hacia arriba, la voz estaba hablándole a alguien, a un profeta. Y dijo una piedra angular y las edades, dice la flecha hacia la piedra angular. ¿A quién le estaba hablando la voz? Cuando él vio. O sea, ¿a quién estaba hablándole? La columna de fuego que salía esa voz, porque dice la voz estaba hablándole a alguien, esa misma voz que le acompañó, la misma luz que lo acompañó en su ministerio, estaba entonces allí hablándole a alguien más. Y aquí el doctor William Soto dice a un profeta, pues tiene que estar en medio del pueblo ese profeta, porque la visión de la carpa, tal y como el hermano Branham la vio, así
era su cumplimiento. Por consiguiente, en medio de la iglesia tenía que haber un profeta. Ahora, siguen diciendo, está leyendo la 471 y el próximo párrafo abajo, dice, y allá en el cañón Sabino él me dijo, esta es la tercera etapa, hay tres cosas muy grandes que acompañan a la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Aquí en escribe, una de ellas escribe Moisés y Elías, el sexto sello. Otra hoy escribe séptimo sello, y queda una cosa y escribe la segunda venida del Señor. Y en no puedo interpretar escribe el ángel, porque está en un idioma desconocido, escribe bajo los 7 truenos. Ahora él sigue diciendo aquí, miren, dice, miren la conexión que hay de la visión de la carpa con el silencio que hubo en el cielo. En Apocalipsis capítulo 8 es que allí el reverendo William Branham ve que en la columna de fuego se mueve de él hacia el cuartito pequeño, y eso es Cristo en la columna de fuego en medio de su iglesia, el ángel del pacto. Ahora vean la conexión que hay con la media hora de silencio y el cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso es que él dijo en el 2009 por ahí, en Chile, todavía la media hora de silencio no ha comenzado. ¿Por qué? Porque todavía todo ese tiempo era tiempo de intercesión en el cielo. Todavía la dispensación de la gracia no se ha terminado. Todavía estaba en la dispensación de la gracia. ¿Ves? Porque el séptimo sello, al ser la venida del Señor, y la venida del Señor iba a producir ese silencio. Y no fue producido ese silencio bajo los ministerios de los mensajeros que Dios envió. Ocurre la media hora con la aparición de ese ministerio, en donde el Espíritu Santo comenzaría a operar ese ministerio mesiánico, el de Jesús por segunda vez, el de Elías por quinta vez y el de Moisés por segunda vez. Y ahí, entonces, a la iglesia novia, al subir a esa edad eterna, a esa edad judía, ahí es que el pueblo de Dios vería en quién estaría Dios cumpliendo su venida. En el Benjamín de los ángeles, el Benjamín de los ángeles profetas, que es el último mensajero que Dios estaría enviando a la iglesia. Ahora sigue diciendo, y aún también el ángel que acompañaba al reverendo William Branham se mueve a ese lugar pequeño y lleva al reverendo William Branham también allí. Él nos dijo que podía ser ya en la resurrección, o si tiene que ir antes, él dice, en su cuerpo teofánico. Ahora, si es en su cuerpo teofánico y es antes de la resurrección, entonces ahí estarán los dos también. Y también cuando ocurra la resurrección estarán los dos también, y los 7 ángeles. Pero antes, si es en su cuerpo teofánico, entonces va la teofanía del hermano Branham y también el ángel, porque es el ángel que lo lleva. Por consiguiente, estarán siendo cumplidas todas esas profecías en medio de la iglesia. Ahora, si él en su cuerpo teofánico estaría en medio de esas actividades, y el ángel también, porque el ángel es el que lo lleva, dice que el ángel que acompañaba se mueve a ese lugar y lleva al reverendo William Branham allí. Si es antes, entonces lo tendríamos antes, ya en medio de la iglesia, en todas las actividades que se llevan a cabo, tanto al reverendo William Branham como a ese ángel que le hablaba, que ya sabemos que es Gabriel. Por consiguiente, grandes cosas están ocurriendo en medio de la iglesia en una forma sencilla. Y así como en el tiempo de Abraham estaba Elohim, Gabriel y Miguel, y estaban allí en la visita a ese profeta mensajero dispensacional Abraham, vean, en el fin del tiempo también estaría el equivalente, que son los ministerios de Moisés y Elías y Elohim. Ahora, esos 3 personajes, vean,
estarían en el fin del tiempo en medio de la iglesia, en el cumplimiento de la tercera etapa. Grandes cosas están ocurriendo en medio de la iglesia novia. Ahora sigue diciendo, o sea que algo grande va a suceder en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, y está ligada al séptimo sello, está ligada a aquello que causó silencio en el cielo como por media hora, y ahí es que se cumplirá la tercera etapa en toda su plenitud. Lo que fue visto en parte del reverendo William Branham, que será manifestado en toda su plenitud. Por eso en la página 119 del libro de citas dice, lo que ustedes han visto en parte será manifestado en todo su poder cuando venga la apertura. O sea, que cuando venga la apertura ya eso será una señal muy clara de que la tercera etapa va a cumplirse en ese tiempo de la apertura, y por consiguiente también estará cumpliéndose la visión de la carpa. O sea, ya estaría en función. Pero vean ustedes que ya cuando llegue la apertura, y entonces ahí Dios comienza a obrar esas maravillas y milagros internacionales. Pero vean ustedes que todo es progresivo. Primero se comienza con la parte más importante, que es darle la fe de rapto a los escogidos de Dios. Ya luego, cuando venga la apertura, ya ustedes verán cómo Dios estará ahí obrando con milagros internacionales, porque eso es lo que ha sido prometido, que cuando venga la apertura, ahí entonces la manifestación de Dios estará siendo dada a conocer a nivel mundial. Y entonces el mundo se dará cuenta, primero la novia se dará cuenta que ya está lista para el rapto y para recibir a los santos que han partido. También las vírgenes fatuas entonces se darán cuenta que tienen que pasar por la gran tribulación, dar sus vidas, tomarán fuerzas en esa etapa, en ese tiempo, y los incrédulos entonces sabrán, conocerán que van a tener las consecuencias de pasar por la gran tribulación. Y los 144,000, pues ellos verán al Señor viniendo por su novia para llevársela. Y dirán, este es. Van a decir, ahora sí que lo hemos identificado. Ahora sí nos ha dado la señal de profeta. ¿Ve? Por eso es que le dijeron al hermano Branham, vamos a Israel. Y usted cuando haga la señal de profeta, ellos van a creer. Porque ellos lo que están esperando es esa señal. Y Dios no se lo permitió al hermano Branham. Pero miren, el doctor William Soto viajó, estuvo allá, regresó, hubo una buena amistad con ellos. Era él preparando el camino para el Señor. Él estaba abriendo el camino. Y vean ustedes, no les dio la señal de profeta. La señal de profeta sería dada por el último mensajero. Y entonces ellos, ahí sí que lo van a recibir. Es en este tiempo final que ellos recibirán a su ungido, a su Mesías, que esté por consiguiente vivo en medio de la iglesia, porque luego después va a ocurrir la resurrección. Dice que ellos son sellados antes de comenzar la gran tribulación. Lo van a ver en medio de esa iglesia. Ahora sigue diciendo, no será para el territorio de Asia Menor, porque tendría que ser en el tiempo de San Pablo. Tampoco será para el territorio del segundo mensajero, de un territorio de allá de Europa, porque ya ese tiempo pasó. Las 7 etapas de la iglesia han transcurrido y no se cumplió la visión de la carpa. Pero hemos subido a una etapa más alta, la edad de la piedra angular, donde se va a cumplir toda promesa correspondiente a este tiempo final. Por eso el reverendo William Branham dijo, mira hacia arriba. O sea, miren hacia arriba, a la edad que viene. Eso está en el libro de citas, el párrafo 311. Este es de la página 37. De ese párrafo abajo dice, ahora miren la edad que viene ahora, hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor. Lo manifestado, Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Y escribe a la derecha la edad de la piedra angular. Y a la izquierda escribe piedra angular y dibuja una piedra angular y las edades. Y encima de ese párrafo escribe la edad de la piedra angular, la venida del Señor. Porque la venida del Señor tiene que ser en edad de piedra angular. Ahora sigue diciendo, por lo tanto, levantemos nuestras cabezas hacia arriba, hacia el cielo y a las cosas celestiales, a lo que está prometido para este tiempo final.
porque es en medio de su iglesia que él cumplirá la visión de la carpa y en ella la tercera etapa, en un idioma desconocido al reverendo William Branham, y por consiguiente no es conocido a los que hablan inglés, pero hay intérpretes, hay traductores, así que estamos muy cerca de ese tiempo. Es la única etapa de la iglesia que tiene promesas en donde se llevará a cabo una obra que será confirmada por Cristo. Ya él confirmó la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad, y ahora falta la confirmación de la edad de la piedra angular, y la confirmará cumpliendo lo que fue mostrado al reverendo William Branham, cumpliendo la tercera etapa y dándonos la fe para ser transformados y raptados. ¿Dónde es que Dios va a confirmar la edad de la piedra angular? Con el Benjamín de los profetas, y la tercera etapa siendo cumplida en medio de la iglesia, y por consiguiente dándole la fe de rapto a los escogidos, porque ningún otro mensajero le dio la fe de rapto a los escogidos de Dios, porque si no, se hubiesen ido con él. Allá en Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, reverendo William Branham. Y si hubiese sido por el doctor William Soto, nos hubiésemos ido todos en el rapto y ya estaríamos en el milenio. Pero vean, no fue dado la fe de rapto por medio de esos mensajeros. Era en el cumplimiento de la visión de la carpa, lo que Dios está haciendo hoy. Sigue diciendo, ahí se estarán predicando las copas, las trompetas. Si se estará predicando, pues tiene que haber un predicador. Así como el reverendo William Branham predicó las 7 edades de la iglesia y predicó los 7 sellos, aunque el séptimo sello no fue abierto, pero será abierto al público en la edad de la piedra angular. Miren cómo él ahí dice que el séptimo sello sería abierto al público en la edad de la piedra angular. Y esto fue en el 2014. Por consiguiente, no había sido abierto el séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y el séptimo sello es lo que trae el Señor en su venida con Apocalipsis capítulo 10, donde nos muestra allí los 7 truenos, con el librito abierto en su mano, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Ahora sigue diciendo, por eso es tan importante subir más arriba de la séptima edad, y más arriba de la séptima edad lo que está es la edad de la piedra angular. Por eso dice el reverendo William Branham, mire hacia arriba, a la edad que viene, la edad de la piedra angular, o de la piedra angular. Ahí es donde Dios estará confirmando la obra de nuestras manos, y ahí es donde nosotros estamos trabajando y continuaremos trabajando, porque esa es la etapa de la iglesia donde Él confirmará la obra de nuestras manos. La tercera etapa será para la iglesia novia, será también para las vírgenes insensatas y será también para el mundo. Por lo tanto, habrá una manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia que abarcará a los escogidos que van a ser transformados, y todo esto para llamarlos y juntarlos. Miren, esa tercera etapa abarcará a los escogidos, pero vean, los llama y los junta, o sea, viene a reunir. Ese es el José de nuestro día, de nuestro tiempo, y darles la fe para ser transformados y raptados. O sea, los reúne, los llama, los junta y les da la fe para ser transformados. Y para las vírgenes insensatas, para dar sus vidas durante la gran tribulación como mártires. Ahora vean que esos escogidos de Dios son los hijos e hijas de Dios que estarían en este tiempo final recibiendo ese llamado, y por consiguiente estarían siendo juntados y estarían recibiendo esa fe de traslación. Ahora miren aquí en este mensaje titulado El nombre está en los sellos. Ahí nos dice el reverendo William Branham, o el doctor William Soto. Miren, nos dice: los escogidos, los predestinados por revelación, ellos captan la palabra de Dios para el momento en que viven, y eso los envía a su lugar original. Ahora vean, los manda a su lugar original cuando
reciben, captan la revelación del mensaje correspondiente al tiempo en donde Dios los envía. Dice, captan la palabra de Dios para el momento en que viven y eso los envía a su lugar original, a la eternidad. Eso los envía a Dios, que es el lugar de origen nuestro. Eso los envía a eternidad. Pero los que por concepción intelectual tienen el conocimiento de la letra, pero no la revelación de esa letra, miren, eso los envía también a la dimensión de la cual ellos son. Ahora miren, cuando tienen la letra y no tienen la revelación de esa letra, o sea, no tienen el cumplimiento de esa letra, entonces son lanzados a otra dimensión, y esa otra dimensión es la quinta dimensión. Y ahora noten bien, les voy a leer esto para entonces mostrarles algo aquí acerca de las dimensiones. Dice él ahí, ¿de qué dimensión son los hijos de Dios? De la dimensión de Dios. Los envía a la séptima, pero a los otros los envía a la quinta. Ahora miren, a los otros los envía a la quinta dimensión. Ya mismo se los voy a buscar, dice, y ahora va a leer un extracto aquí. Dice, y cuando la luz de la hora, ven, él lo aprendió porque había ocurrido, dice, por historia, por la letra de lo que había pasado en el pasado. Por lo que había ocurrido, no por lo que estaba ocurriendo. Ahora vean, no por lo que estaba ocurriendo, era que lo aprendió. No por lo que estaba ocurriendo, por lo que había ocurrido. Y cuando él encontró lo que estaba sucediendo, o sea, dice él, o sea, lo que estaba ocurriendo, su denominación nada decía al respecto. Ahora vean, su denominación nada decía al respecto. Por lo tanto, él no tenía representación de ello. Mas aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir esos atributos de Dios. Y ella, y escribe la mujer samaritana, o sea, y él dice, la mujer samaritana, lo creyó. Ahora vean lo que él dice aquí, cuando estaba ocurriendo lo que esa letra decía. Entonces, la denominación no creía nada y no decía nada al respecto, porque no tenía representación de eso. O sea, ellos no tenían la representación del creyente verdadero que iba a recibir al Señor en su primera venida, el cumplimiento de esa letra de lo que ellos creían. Ahora sigue diciendo, él dice, ¿qué fue lo que creyó la mujer samaritana? Ella creyó en la palabra encarnada en ese tiempo. ¿Qué fue lo que el sacerdote rechazó? Rechazó la misma palabra que él tenía, la letra de esa palabra. O sea, él tenía la letra que decía que ya era el tiempo de ese tiempo, era el tiempo de cumplir lo que esa palabra que él tenía escrita. Era el tiempo de Dios cumplirla, pero cuando se cumplió, entonces rechazó la misma palabra que él tenía, que decía que en medio del pueblo hebreo nacería el Mesías de una virgen. Pero cuando esa palabra se hizo carne, él la rechazó.
Él rechazó lo que Dios estaba haciendo en el presente, aunque él aceptaba lo que Dios hizo en el pasado. Vean, pueden tener la letra, el mensaje, todos los mensajes, y creer lo que Dios hizo en el pasado. Pero ¿de qué le vale tener todos los mensajes, creer todo lo que Dios hizo en el pasado, pero no creer lo que Dios está haciendo en el presente, en el cumplimiento de lo que ellos mismos tienen en la letra? Ahora dice, pero no es cosa de vivir en el pasado, del pasado. Lo del pasado sí tenemos que tenerlo, pero lo más importante es que no se nos escape el presente, lo que Dios está haciendo en el presente. Porque si se le escapa lo que Dios está haciendo en el presente y uno lo rechaza, eso envía a la persona a otra dimensión. Miren qué delicado es este tiempo en el cual estamos viviendo. Si la persona rechaza el cumplimiento de esas profecías y de ese programa y de esa obra que Dios estaría llevando a cabo en el fin del tiempo, como pasó en el tiempo de la primera venida del Señor, entonces la persona es enviada, es lanzada a la quinta dimensión. Ahora dice, así como el que lo acepta es enviado a otra dimensión también, el que lo acepta es enviado a la dimensión de Dios, a la séptima dimensión, automáticamente, aún sin la persona darse cuenta. Y eso nos lleva a esa página 105 del párrafo 910 del libro de citas. Yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y no lo entendiera, o mejor dicho, que lo entendiera, al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. Y digo, una piedra angular a la izquierda. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. Y escribe arriba, si alguien entendiera el mensaje, sería lanzado en el rapto y eternidad. Todos los escogidos de Dios que en este tiempo final han recibido al séptimo sello, automáticamente han entrado de lleno al mensaje. ¿Cómo? Por medio de los truenos. Por lo tanto, los truenos son los que hacen que la persona se sumerja dentro de la palabra en esas aguas profundas, y automáticamente los truenos lanzan al escogido de Dios a la dimensión de Dios. Y ahí entonces puede ver esa séptima dimensión abierta en este planeta Tierra y comprender todo lo que está en el cielo, en la séptima dimensión, verlo materializado en la tierra, siendo cumplido como lo es los dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales en el cielo son los arcángeles Gabriel y Miguel. O sea que estarían viendo ellos a esos arcángeles que en el cielo son Gabriel y Miguel, los estarían viendo en la tierra, en ese instrumento, en el Benjamín de los profetas, y estarían viéndolo allí bajo esos ministerios de Moisés y de Elías. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje, por eso es que Dios dijo a través del hermano Branham que cuando una persona, o si una persona acepta, recibe y acepta este mensaje, no tan solo la letra, sino el cumplimiento, sigue diciendo, dice que eso lo envía a eternidad aún sin saberlo. Dice que lo envía en rapto, lo levanta en rapto y lo mete a eternidad. Eternidad, lo mete a la dimensión de Dios, que es la dimensión de la eternidad. Lo mete a eternidad, lo lanza a la séptima dimensión. O sea que en este tiempo final los escogidos de Dios han sido lanzados a la séptima dimensión sin ustedes, escogidos de Dios, saberlo. Ustedes están en una dimensión celestial y los que lo rechazan, pues han sido lanzados a la quinta dimensión, donde hay espíritus de mentira, espíritus de error, y están todos enredados, y aún espíritus entonces allí los agarran y entonces comienzan a combatir el programa divino, a combatir a aquellos que están en esa dimensión celestial. ¿Ven? Ahora él sigue diciendo, acá en el mensaje que nos detuvimos, Dios confirmando la obra de nuestras manos, sigue diciendo, ahí también va a abarcar a los judíos
los 144.000 que pasarán por la gran tribulación también. Y para el mundo no para salvación, sino como fue en los días de Jesús cuando murió y fue a las partes más bajas de la tierra y del infierno. O sea, que algo grande también va a haber el mundo. Una manifestación que va a impactar a la humanidad completa. O sea, que va a inferir en el mundo entero. Y todo eso también tiene que ver con el control de la naturaleza, donde toda la naturaleza va poco a poco, gradualmente, van a estar viendo el mundo cómo le va a obedecer y le está obedeciendo a ese instrumento. Así como este cuerpo que es tierra, también los escogidos de Dios, van obedeciendo a la voz de Dios, a la voz que en este tiempo final está hablándole a su iglesia novia. Dice, va esa tercera etapa a impactar a la humanidad, va a impactar a las vírgenes insensatas y sobre todo a las vírgenes prudentes, que son las que tendrán la bendición mayor y que estarán llevando a cabo la obra de Dios. O sea, Cristo a través de su iglesia novia, llevando a cabo la obra que Él ha prometido para ese tiempo final. O sea, porque es una iglesia novia trabajadora, no es una edad de vagos, es una edad de trabajo, porque los escogidos de Dios son gente trabajadoras, no son gente vagas. Los que están trabajando en todas las áreas en la edad de la piedra angular, están activos bajo ese ministerio, bajo carpa, son los escogidos que estarían trabajando junto al Benjamín de los profetas. Los que no, pues como son lanzados a la quinta dimensión, y la quinta dimensión no es de trabajo, sino que es de confusión, pues entonces no hacen nada. Vean cómo Dios, por medio de su iglesia novia, estaría llevando a cabo esa acción. O sea, la acción es en la tierra y todo lo que está siendo materializado en la tierra es lo que ellos están viendo en el cielo, en la séptima dimensión. Por lo tanto, todo escogido de Dios va día a día aprendiendo, conociendo al Padre Celestial, a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y va su vida siendo guiada por la séptima dimensión. Pero el que es lanzado a la quinta dimensión, su vida va a ser dirigida por esa quinta dimensión. Todos sus actos, sus palabras, sus cosas, todo lo que hace es negativo, y todo lo que habla es negativo, y todo lo que aparenta por fuera también. Si es mujer, pues usted la ve todavía con sus pinturas, y si es su ropa, pues como se visten, ¿ve? Porque fueron lanzados a la quinta dimensión y están reflejando la dimensión de donde fueron lanzados. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora sigue diciendo, Dios en Espíritu Santo en su iglesia, Cristo en Espíritu en su iglesia, llevando a cabo lo que Él ha prometido para este tiempo final, y por medio de su iglesia obrando lo prometido para este tiempo final, y Él confirmando la obra de nuestras manos. Por lo tanto, tenemos en el programa divino el lugar para trabajar en la obra del Señor. En los negocios de nuestro Señor Jesucristo nos conviene estar, ¿en qué? En la etapa correspondiente a este tiempo final. No vamos a estar en la edad de la Odisea trabajando, ni vamos a estar en la edad de Wesley, en la edad wesleyana o luterana trabajando. Ya esas edades pasaron. Sabemos dónde tenemos que trabajar, más arriba de las edades, en la edad de la piedra angular, donde se cumplirá la visión de la carpa y todo lo que Él ha dicho que va a hacer en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es donde tenemos que estar trabajando, obrando en el programa divino. No importa en el país que usted viva. Ahora hay televisores, hay transmisiones, así que va a ser transmitido todo lo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. Va a ser transmitido a otros países también, porque hay facilidades para hacerlo. Y la tercera etapa obrará tan poderosamente en el lugar donde se esté cumpliendo y en otros países también, a través de las transmisiones. Ahora hemos visto cómo no hay límites en lo que Dios está llevando a cabo y en lo que continuará llevando a cabo en este tiempo final. Ahora seguiremos apoyando, orando y aportando
al cumplimiento de la visión de la carpa en todos los trabajos que se están llevando a cabo y en el mantenimiento también, y que haya siempre abundancia para que siga todo marchando bien. El que se ha alejado ha perdido la bendición tan grande y la oportunidad tan grande de su vida. Pero después, vean, vendrá el lamento y el lloro de que pudimos estar ahí brazo a brazo en esa recta final. Pero ya, cuando se den cuenta, ya estarán en la gran tribulación. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero para los escogidos de Dios, es la dimensión divina la que se ha abierto. ¿Por qué? Porque han sido lanzados por el Benjamín de los profetas, por el Benjamín de los ángeles profetas, y por medio de los 7 truenos han sido los escogidos de Dios lanzados a la eternidad, a esa dimensión eterna, la séptima dimensión. Ha sido para mí una bendición muy grande y privilegio grande poder en esta ocasión hablarles bajo este tema, el último, el Benjamín de los ángeles profeta. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejamos con nosotros al misionero Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches.